La siguiente historia que se va a contar es un resumen de una antigua leyenda urbana del siglo XIX, en el que fue encontrado con textos inacabados. El género de la historia se representa como un diario o representación teatral. Al final de la leyenda se hablará de casos totalmente reales de gente que se asegura haber visto una forma o silueta similar a la de la historia, dando a esta historia el rumor como posiblemente cierta. 1857, otoño. No muy lejos de ahí se encontraba una voluminosa bienvenida de aspecto antiguo, con grandes extensiones de tierra y tejado de color arcilla, que se sitúa en el campo, en soledad de las demás viviendas. Tenía una bodega de exterior, esas bodegas en las que guardabas el vino, todo en grandes barriles de madera, todos muy agrupados para después ser rellenados en botellas de vidrio. El aspecto de aquella bodega se le caracterizaba por su gran tamaño y por su aspecto bastante descolorido. Por dentro era igual. Los hierros estaban oxidados y por la noche se escuchaban sus chirridos, y su suelo de arena estaba rojizo y pegajoso, ya que muchas gotas de vino salían de las estropeadas llavecillas. Al lado de la bodega estaba aquella vivienda, que era también bastante grande y descolorida. Se veía que este territorio tenía sus años. La casa tenía 3 plantas, la principal, los cuartos y el ático. En ella vivían 2 hermanos que eran herederos de aquel lugar, bastante siniestros. El primero era Frederick de Mendoza. Era un hombre muy esbelto, alto y sufría de una extraña enfermedad que afectaba la estructura del cuerpo, que le provocaba aquel extraño físico que tenía. No obstante, era una persona muy elegante y educada, que no solía lavarse a menudo y a veces se dejaba crecer el vello. Se decía principalmente que el sembrado y recolecto del territorio. El segundo era el hermano menor, llamado Santiago Martín de Mendoza. Era un hombre corpulento, de cuello corto, cabeza achatada y rostro serio, con un gran mostacho, aunque también solía llevar a veces una gorra gris consigo. También se encontraba una pequeña niña de 8 años, llamada Margarita, de pelos rubios, con el trigo y amante de la lectura. Era de la familia y estaba viviendo durante unos meses con ellos, ya que sus padres tenían que ir lejos por un asunto de buscar trabajo. Frederick y Margaret se llevaban siempre muy bien, jugaban con ella y se divertían. Sin duda alguna había gran cariño entre ellos. No obstante, Santiago era más egoísta, no hablaba casi nunca con ella, cosa que a Frederick odiaba. Frederick, cuando veía que Margaret se ponía triste, la llevaba siempre a un lugar secreto, que le decía conocer. En él había un gran río y se decía que durante ese tiempo a coger el vines que pasaban por ahí. Un día Frederick le decía a Margaret por el camino a casa, con voz alegre: «Los niños como tú son la razón por la que me hace sentir cada día tan vivo». Margaret se ríe y le da las gracias, y le dice que es su mejor amigo. Una noche nublada, Margaret dormía en su cuarto, que era el ático, donde se guardaban los trastos. Era polvoriento y oscuro, pero se podía vivir, cuando de repente escuchó unos ruidos que provenían de afuera, en la bodega. Eran las 2:10 y se podía ver por la ventana que la bodega estaba iluminada y se veían unas sombras moviéndose. Margaret bajó cuidadosamente por las escaleras de madera y se acercó a la puerta tras girar el pomo. Se da cuenta de que está cerrada con candado. Margaret empieza a sospechar de que algo estaba ocurriendo. Margaret va a la cocina, sube encima de una mesa y abre una ventana de madera. Después sale al exterior y va andando descansa silenciosamente hasta la bodega, hasta que al final llega a la gran puerta de metal oxidada. Margaret se acerca sigilosamente y observa que en realidad dentro de la bodega estaba Frederick y Santiago discutiendo por un tema. Frederick decía: «No tiene por qué ser así. Debe de haber otra forma de arreglarlo». Y Santiago le respondía: «¿Qué digo? ¿Que no hay otra forma? No hay ninguna otra cosa que hacer. Habrá que venderlo», diciendo enfadado mientras tomaba un trago de vino. Frederick: «Pero entonces, ¿dónde iremos a vivir? ¿Qué será de la niña? Necesita un hogar mientras sus padres están afuera». Santiago: «Ahora a mí no me importa esa cría. Lo que me importa ahora es qué vamos a hacer nosotros. Ahora es que te crees que podemos pagar todas estas deudas, ¿eh? Nos van a echar de nuestra propia casa», decía gritando mientras su rostro se ponía rojo. «Yo voy a firmar y fin». Frederick: «Santiago, yo no pienso dejar que firmes eso», decía seriamente. «Nos vas a meter en problemas. Suelta esa hoja, seguro que de alguna forma podemos arreglar todo esto. Venga». Frederick se acerca a él, pero Santiago se aleja. «Santiago, hagas lo que hagas, yo voy a firmar los papeles. Toma otro trago.
No pienso meterme en líos con los de la agencia tributaria. Suelta el vaso de forma un poco brusca en una mesilla de madera y se larga. Pero Frederick se para. Margaret seguía mirando algo asustada. Yo pienso que podía pasar algo malo. Entonces Frederick se acerca a él, pero Santiago le empuja de tal forma que acaba haciéndole daño en la costilla y en la espalda. Frederick gritaba de dolor. Es como si se hubiera salido un hueso del cuello, pero se volvía a levantar dolorido e intentando de nuevo coger la hoja. Frederick le dice a Santiago: Santiago, eres un idiota, me has hecho daño. Mi columna. ¿Es que te has olvidado de lo que tengo? Santiago seguía mirándole seriamente. En el segundo intento todo acabó en una inevitable gran pelea. Ambos se agarraban y empezaban a pelear. Aquello era un caos y después Santiago agarra una tabla de madera y le da con todas sus fuerzas en la cara de Frederick. En ese momento Margaret, totalmente espantada y desesperada, se le escapa un «no», pero afortunadamente parece que Santiago no lo escuchó. Frederick cae al suelo con los ojos totalmente abiertos y empieza a salir sangre por su boca. Santiago se queda mirándole el cuerpo de Frederick por unos segundos inmóvil, con cara pálida y sin vida. Después tira la tabla al suelo y se agacha intentando encontrar el pulso. No lo tenía. El rostro de Frederick estaba totalmente desfigurado y no se le podía reconocer. Entonces Santiago se levanta con la cabeza agachada y dice: «Mira lo que me has hecho hacer, todo por tu culpa». Respira hondo y libera un desagradable suspiro. Después vuelve a mirar el cuerpo de Frederick durante unos segundos más, coge de sus pies y arrastra un cuerpo hasta el fondo de las paredes de la bodega, donde coge un saco de tela llena de ropa, y en ese momento Margaret aprovecha y sale corriendo de la bodega con mareos y fuertes presiones en la cabeza. Sube de nuevo por la ventana, pero las prisas provocan que apoye mal el pie y acaba cayendo, provocándole una herida en la pierna derecha. Quería gritar, pero lo aguantó. Subió lo más rápido posible a su cuarto. Una vez ahí pensó por un momento que todo lo que vio en realidad era una pesadilla, que todo esto no podía estar pasando. Se sentó en su cama y empezó a llorar hasta que al final acabó dormida. Más tarde Margaret se volvió a despertar cerca de las 3:30. Siente como si algo o alguien la estuviera observando y escuchó unos siniestros susurros que la llamaban. Mira asustada por la habitación cuando de repente ahí estaba una silueta negra de un hombre muy alto que la observaba, con un extraño gran sombrero, acabado en pico, con otros 4 picos alrededor de su base. Tenía un traje, unos pantalones ajustados y unas botas acabadas en punta. Margaret se llevó un gran susto pero por alguna razón no podía mover el cuerpo y sus cuerdas vocales no funcionaban. Estaba totalmente paralizada, solo podía mover el cuello. A aquel ente no se le podía ver su rostro, pero su presencia y aspecto provocaba un terrible horror. La silueta seguía mirándola inmóvil. Entonces Margaret gira el cuello intentando ponerse boca abajo y cierra sus ojos con todas sus fuerzas y escucha cómo las respiraciones de aquel ser se acercaban a ella, hasta que en un momento desaparece. Al día siguiente Margaret se levanta de la cama bastante tarde, con gran sueño, y al apoyar las piernas derechas siente el dolor de la herida, lo que le venía directamente a la mente todo lo que ocurrió ayer. Estaba asustada de tener que bajar, ya teniendo miedo de encontrarse a Santiago, pero finalmente bajó con miedo, y al llegar el último escalón se encuentra a Santiago apoyado en la pared y pregunta: ¿has dormido bien? Y Margaret le responde mirando un poco al suelo: sí. Entonces Santiago mueve la cabeza como diciéndole vale, y le dice: tu tío Frederick ha tenido que irse lejos para un asunto económico, así que no te preocupes, Margaret. Le vuelve a responder y después se larga. Margaret baja por las otras escaleras para llegar a la planta principal y ve a Santiago con cara de enfadado y suspirando. Mientras mira determinadamente por la ventana, Margaret pensaba que afuera había algo que Santiago ocultaba. Entonces esperó el momento que se alejara y Margaret aprovechó. Mira por la ventana y ve que al fondo del trigo había un espantapájaros. Se imaginaba lo peor. En unos instantes Santiago coge su gorra y sale por la puerta con una maleta, y Margaret aprovecha para salir afuera para ver el espantapájaros. Pasa por el trigo y al llegar al espantapájaros le da un shock. El espantapájaros era Frederick disfrazado. Podía reconocerlo, pero lo peor no era eso, sino que la vestimenta que llevaba era la misma que la de la silueta negra que vio por la noche. Tenía un sombrero negro igual que la silueta, llevaba 2 camisetas. La interior era negra y la exterior era de un marrón muy oscuro. Llevaba pantalones de color grisáceo y llevaba las mismas botas que yo. Además llevaba uno de sus guantes negros y su cabeza estaba envuelta con un saco atado con una cuerda, con 2 botones en lugar de sus ojos. Se podía ver cómo todavía echaba sangre por su boca y
y se reconocían sus pelos. Margaret volvió corriendo como podía hacia la casa, antes de que Santiago llegase y la pillara afuera. Cuando llegó a la casa, sube a su cuarto y se sienta en la cama y escucha unos graznidos. Podía ver que por la ventana como unos cuervos que se acercaban al cuerpo de Frederick. Esto fue cerca de las 18:30, según el cuarto suyo. Cuando Santiago con una voz fuerte le decía que baje, Margaret bajó preocupada y ve a Santiago en el comedor sentado en la silla con las velas encendidas y con comida en la mesa. Santiago le dice que se siente, que era la hora de cenar. Se siente asustada y de pronto ve por la ventana un par de cuervos que parecían que la miraban. Margaret se siente extraña. Santiago la miraba fijamente mientras cortaba el pan con un cuchillo. La miraba con sus ojos legañosos. Agachaba la cabeza y suspiraba. Se le veía con cara de paranoico y se podía escuchar que los cuervos graznar encima del tejado. Al rato le dice con voz muy seria: Margaret, ¿podrías levantarte para coger el tenedor que estaba a mi derecha? Se levantó y tenía el corazón acelerado. Pensaba que le iba a acuchillar. Se acercó lentamente al tenedor y de repente se escuchó una botella de cristal que se cae de la bodega. Santiago se levanta enfurecido y golpea la mesa. Coge la escopeta y grita: ¡Malditos cuervos! Y sale por la ventana mientras Margaret sube a su cuarto. Margaret está en su cuarto, más aliviada cuando escuchó el grito del tío Santiago. Se asomaba por la ventana y ve a Santiago apuntando con una escopeta. Retrocede y gritando: ¿Quién eres? Él está muerto. Margaret no entendía qué estaba pasando hasta que ve que alguien se le estaba aproximando lentamente. No podía creer lo que sus ojos veían. Era aquel espantapájaros, solo con la ropa rota y descosida, y además llevaba una guadaña de su misma altura. A unos pocos metros de él, Santiago gritó: «Voy a disparar, juro que voy a disparar». Mientras recargaba el arma, el espantapájaros se detenía y se quedaba observándolo inmóvil. En ese momento unos cuervos se acercaron a Santiago de forma peligrosa y Santiago los ahuyentó de una patada. Pero después los cuervos le atacan. Santiago gritaba y pedía socorro. Los cuervos estaban cubriendo y picoteando su cuerpo. Se podía oír cómo le desgarraban la carne hasta que al final cubrieron su cara. Margaret no pudo aguantar más todo lo que veía y cerró los ojos. Según escuchaba los gritos de Santiago, pero después se escuchó un disparo y todo acabó. Margaret volvió a abrir los ojos, miró por la ventana y vio que el cuerpo de Santiago había desaparecido. Solo había plumas de cuervos y aquel extraño espantapájaros. Miró fijamente al espantapájaros, pero de pronto el ser giró su cabeza y miró al cuarto de Margaret, revelando su aterrador rostro. Margaret caía atrás por el suelo. Su rostro era como la de un diablo o una calavera. No tenía ojos ni nariz y tenía una macabra sonrisa que le llegaba de extremo a extremo, con dientes tan afilados y finos como agujas. Margaret volvió a mirar y no lo veía, pero se dio cuenta de que en ese mismo momento de aquel espantapájaros no era Frederick, en carne y hueso, ya que el cuerpo sin vida de Frederick seguía en el trigal. De repente se escuchaba como si alguien estuviera subiendo por las escaleras. Se escuchaban unas botas. Margaret se acercó a las escaleras y al llegar escuchó respiraciones detrás suya. Se da la vuelta y se encuentra con aquel ser. Margaret se asusta y corre, sale al exterior a buscar dónde esconderse, mientras cada paso que daba era dolor. No podía ver nada, solo había niebla, hasta que al final se encuentra con un pequeño edificio abandonado, con un antiguo pozo dentro. Margaret se esconde dentro del edificio y se sienta al lado del pozo. No escuchaba nada, solo había silencio, pero lo que no sabía es que durante todo ese tiempo aquel ser estaba detrás de ella. Tras darse cuenta, rendida se tumba y empieza a llorar, pero el ente no le hace daño, simplemente la observa y le acaricia la cara mientras susurraba: Margaret. Después el ente le intenta dar la mano, pero Margaret le ignora. Cierra de nuevo los ojos con fuerza y al abrirlos desaparece. Nunca más lo volvió a ver. Estos casos se han dado en hechos reales. Según hablan, estos mismos tiempos se han dado casos en la España de niños, incluso adultos, que afirman que por la noche, a una misma hora cercana, una silueta negra de un sombrero gigante con sombrero alto les despierta, mientras que se queda observándolo inmóvil durante minutos. La forma de aquella silueta se le caracteriza de un color más negruzco y opaco que la misma oscuridad de la noche, y en ciertas ocasiones se le puede ver su rostro, a la que le puede distinguir una forma de calavera con ojos de color rojo, sangre que mira fijamente. Estos casos ocurren más en los niños que en los adultos, sobre todo a los de género femenino. También se han dado casos de desapariciones de esos niños que aseguran ver a aquel hombre durante las noches. Destaca mayormente mediante el siglo XIX, donde cuentan historias que hablan de un hombre alto con gabardina, todo negro, de aspecto similar a la de una sombra, que empieza a secuestrar niños por la noche,
que le llamaban la mano negra. En 1928, un niño llamado Miguel Agustín vivía en una casa de su abuela en El Palo. Aseguró que su abuela ver durante toda la noche, una misma hora cercana de las 3 a.m., un señor alto con sombrero, anoche que se quedaba de pie al lado de su cama. Fue en varios psicólogos para comprobar si era algo mental o que él mismo se estaba creando y no encontraron ningún desorden psicológico ni de personalidad.